Muy bien, pues estamos estudiando el libro de Mateo y me dio mucho gusto haber empezado el libro de Mateo cuando estaba terminando el año 2020, porque precisamente los primeros capítulos hablan del nacimiento de Jesús. Empezamos con el estudio de la genealogía del rey. Seguimos con el estudio del nacimiento del rey. Después hubo otro estudio que se llamó las profecías del rey. Y más adelante, la llegada de las visitas del rey, que fueron los magos. Y ya más adelante viene el heraldo del rey, Juan el Bautista anunciando la llegada del rey. Y todos hemos tenido acceso a las grandes celebraciones de coronación de los reyes y tanta pompa. Pues hoy vamos a ver el estudio de la coronación del rey. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de desplayar tu palabra, de penetrar en la mina de joyas que tú tienes en tu Biblia y sacar de ahí enseñanzas preciosas para nuestra alma sedienta de ti. Permítenos tener un buen estudio, una muy buena enseñanza para nuestro corazón, para nuestra vida, en medio de este caos total que está en este mundo precisamente por no ir a la mina a sacar joyas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya anteriormente he hablado de que en la Biblia tenemos 4 diferentes biografías de Jesús. La verdad es que podrían ser 100, porque sí es una personalidad única, exclusiva, pues Él fue hombre y fue Dios al mismo tiempo durante su estancia en la tierra. Pero Dios determinó que fueran 4. Y cada uno de esos evangelios tiene un objetivo, un tema diferente. Mateo, que es el que estamos leyendo, habla del rey de los judíos. Y por eso estamos viendo en estos primeros capítulos la entrada maravillosa, majestuosa, gloriosa del rey. Y hoy veremos la coronación del rey. Mateo es el evangelio del rey de los judíos. Y tiene muchas citas a los judíos, porque pues es para los judíos, es el rey de los judíos. Marcos, por otro lado, es un evangelio muy diferente, habla de un siervo que vino a servir. Y ahí en Marcos tú no ves la genealogía de Jesús, porque a quién le interesa la genealogía de un siervo. Siervo, doulos es la palabra, que realmente habla del nivel más bajo de servidumbre, y a eso vino Jesús. El libro de Lucas habla de un hombre como tú y como yo, que vino a tener una vida igual que la que tú y yo estamos viviendo, con sentimientos, con decepciones, con esperanzas, metas. Claro que Él no pecó, que es la diferencia con nosotros. Pero el Evangelio de Juan, que es el último, habla de Jesús como Dios, que es el Evangelio divino. Son 4 evangelios, 4 puntos de vista de Jesús. Y nosotros estamos estudiando el libro de Mateo. En la página que tenemos, www.cetreviноministries.com, ahí también podrías ver, porque ya lo predicamos,
en meses o años anteriores el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Ahí están. Y también el de Mateo lo predicamos hace mucho tiempo, pero ahora lo estamos volviendo a ver con más detenimiento aquí en Mateo. Estamos en el capítulo 3 ya. Es más, el día de hoy terminaremos el capítulo 3, la coronación del rey. Y me gustaría, pues, leer los versículos que vamos a ver, que son Mateo 3, a partir del versículo 13. Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La coronación del rey. Bueno, algunos de ustedes a lo mejor vieron un pedacito o oyeron o leyeron la inauguración del nuevo presidente americano el día de ayer, y toda la pompa que hicieron, y pusieron cohetes, y bueno, hicieron invitaciones a gente importante que se pensaba debería estar allí por un evento importante. Pues cuánto más la coronación del Rey de los judíos, Jesucristo. Dios tendría una invitación muy especial y un evento trascendental, pues era la coronación del Rey. En este versículo 13 ya empieza el ministerio público de Jesús. Jesús había tenido 30 años de estar con sus padres en un servicio privado, pero ahora se desplayaba y salía a su ministerio público. La edad de 30 años en el Antiguo Testamento era la edad en donde los sacerdotes, los levitas también, trabajaban en el templo y en el tabernáculo de Dios. Empezaba su ministerio a los 30 años. Y esto fue precisamente lo que está haciendo Jesús al llegar públicamente ahora a que todo el mundo viera que el Mesías, el Rey, había llegado conforme a todas las profecías del Antiguo Testamento. Y como rey, pues tiene que empezar, primero que nada, con la coronación. Un rey no es rey y después lo coronan, no es así, sino que en el momento que lo coronan, en ese momento él adquiere el título de rey. Fue lo que pasó ayer también por decir un ejemplo, ¿verdad? El señor presidente que ayer tomó el puesto, lo llamaron presidente hasta que lo coronaron o lo hicieron que hiciera el juramento correspondiente. Aquí se está hablando de la coronación del Rey de los judíos. Este pasaje habla de esa coronación y de las personas invitadas, de las muy importantes, trascendentales personajes invitados a esa coronación. Ahí estaría la Trinidad, ahí estaría el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vaya
invitados que estarían ahí presentes, visibles para las personas que estaban viendo esa coronación del rey de los judíos. Y esta coronación se lleva a cabo después de un ritual muy específico del bautismo, el bautismo de Jesús. Tenemos el bautismo de Jesús, el ungimiento de Jesús por el Espíritu y la confirmación del Padre. Vaya celebración espectacular de coronación. Claro que viendo aquí el pasaje, pues Jesús fue al Jordán y Juan el Bautista estaba en el desierto. Y tú dices, pues ¿cuál pompa? No había trompetas, no había música, no había cohetes. Bueno, esas son las celebraciones que hace el mundo. Las celebraciones de Dios son muy diferentes y mucho más espectaculares, porque es Dios mismo el que participa, organiza, lleva a cabo la coronación de su Hijo. Qué precioso el ver al Rey de los Judíos empezar su ministerio siendo oficialmente confirmado su coronación. Y lo primero que vemos es su bautismo. Tú tienes la imagen del bautismo en la iglesia, aquí en México, en donde pues llevas al bebé a que le pongan un poquito de agua ahí en la iglesia, y con ello se dice que se quita el pecado original. Y entonces el niño pues ya no tiene el pecado original, y si muere después del bautismo se va directamente al cielo, mientras que si muere antes del bautismo no entraría al cielo. Bueno, pues eso no está en la Biblia. El bautismo infantil para nada está en la Biblia, ni tampoco el concepto del bautismo mismo. El bautismo mismo es un testimonio más que un borrar tus pecados. El bautismo no borraría nunca tus pecados, solo Dios los puede borrar. Pero Jesús sí llegó de Galilea, de su casa allá en Nazaret, para la coronación pública de él. Y Juan atestigua de su deidad y de su ausencia de pecado. Versículo 13, vamos a ver el bautismo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. ¿Te acuerdas que ahí estaba predicando? Ahí estaba bautizando. Lo vimos en los dos últimos estudios, la semana pasada y la semana anterior, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bueno, Juan el Bautista está reconociendo que la deidad de Cristo. ¿Quién es este hombre que viene a bautizarse? Muy diferente a los miles que venían a bautizarse, porque dice aquí en capítulo 3 de Mateo, un poco antes del versículo 5, y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judá y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Venía mucha gente a Juan y Juan los bautizaba, pero aquí Juan ve que esta persona es enteramente diferente. Él no necesita confesar sus pecados, no necesita ser bautizado. El bautismo es un símbolo de lo que pasa en tu corazón cuando tú decides recibir a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida. Lo quieres hacer públicamente para que los demás vean lo que ha pasado en el interior tuyo, que eso no lo verían, porque no pueden meterse a ti para ver eso, pero tú se los muestras con un evento externo. Y tú vas al Jordán. Tengo una persona que precisamente se bautizó en el Jordán, que fue mi hermana, en un viaje que hizo a Israel, o en cualquier lugar. La verdad, ahora que estamos hablando de Costa Rica, estas personas muy queridas que yo tengo allá en San José de Costa Rica, nos bautizamos allá en Carrillo, en la playa de San José, muy cerca de San José de Costa Rica, hace ya muchos años. Entonces te puedes bautizar en una alberca, te puedes bautizar en el mar, te puedes bautizar en la tina de baño, no importa. Pero es un memorial. Señores, yo quiero decirles que yo he nacido de nuevo, morí en todos mis delitos y pecados, y Dios me ha dado vida nueva. Y se los muestro metiéndome al agua y saliendo en resurrección espiritual. Ese es el bautismo, un testimonio. Una persona cristiana que se bautiza está anunciando a las personas que ha invitado en su bautismo que él es cristiano. Y que en cierto momento, cierta fecha específica, él pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Y ahora lo hace en el agua para que la gente vea que eso es lo que le sucedió. ¿Qué pasa con una persona que sí recibe a Cristo en su corazón, pero nunca se bautiza por diferentes circunstancias? Bueno, el bautismo es nada más un testimonio, no tiene nada que ver con su salvación. La salvación viene por aceptar a Cristo como tu Salvador y Señor y no por un bautismo, para nada. Entonces no pasa nada, pero es un buen ritual, uno de los pocos que tiene el cristianismo, una sola vez para mostrar a los demás tu firmeza en Cristo. Eso es todo. Entonces aquí vemos a Jesús que viene a bautizarse al Jordán. Y él se viene a bautizar. Y Juan no lo quiere bautizar porque él ve que él no es uno más de los muchos que venían a bautizarse. Este Señor es el Mesías. Juan mismo, allá en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que nosotros ofrecemos en el templo solamente cubren nuestros pecados, pero el verdadero Cordero va a ser muerto y su sangre va a hacer que sí quite el pecado que traemos y que nos impide tener una relación con Dios. Bueno, el que Jesús quería identificarse como hombre, que lo fue. Él lloró, él rió, él tuvo hambre, como tú y como yo. Él quiso identificarse, tomó un cuerpo humano, dejó su gloria allá en el universo y vino a la tierra para ser humano y ser identificado con nosotros, identificado con el hombre pecador, aunque él nunca pecó. Dice la Biblia, y no hay pecado en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8.
Él no tenía por qué necesitar un Salvador. Él venía a salvar a los demás, Él no necesitaba Salvador. Isaías 53, 12 nos habla de esa identificación. A ver, vamos a ver. Isaías 53, 12. Que dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Sí, Jesús iba a tomar tu lugar y el mío en el juicio de Dios por nuestros pecados, pero quería identificarse con nosotros los pecadores. Romanos capítulo 8, en el versículo 3. Romanos 8:3, que dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. También era necesario que se bautizase como la figura de la muerte y de la resurrección, porque eso es lo que pasa cuando nos bautizamos. Estamos simulando lo que ya pasó en nuestro corazón. Morimos al entrar en el agua y salimos en una nueva vida. Él lo estaba haciendo como simulación de lo que iba físicamente a pasar en su vida, la muerte y resurrección que pronto iba a experimentar. Lucas capítulo 12, versículo 50. A ver aquí, Lucas capítulo 12, versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, dice Jesús, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él sabía, como Dios que era aún siendo hombre, sabía el futuro y sabía a qué había venido, porque Él vino exclusivamente a morir en la cruz. Él no vino a formar una religión, Él no vino a hacer milagros, Él no vino a ser un gran profeta, nada. Él vino a morir en la cruz. Claro que todas las cosas que hizo fueron nada más señales para que la gente viera que Él era el Mesías. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 38. Marcos 10, 38, que dice así: entonces Juan les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Bueno, pues sí lo hemos hecho, para nosotros identificarnos también con Él en el bautismo que hemos tenido. Yo me bauticé, no sé, yo creo que fueron los 3 años después de que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y le decía yo a la gente que había invitado a mi bautismo que yo era una nueva persona. Muy bien, eso fue el bautismo de Jesús. Y número 2, el ungimiento por el Espíritu, que eso está en el versículo siguiente, el versículo 16. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Literalmente un animal, una ave, una paloma, vino y se posó sobre él. Su bautismo fue una preparación a la coronación del rey que en estos momentos se está llevando a cabo. Los cielos fueron abiertos para su coronación. La invitación del Padre y del Espíritu Santo estaba siendo atendida y estaban llegando a esa coronación. La señal del que Mesías había llegado era la paloma que posó sobre, aquí no dice que posó sobre su hombro, aquí dice que posó sobre él. Bueno, muchos a veces ponen la imagen de una paloma posándose sobre el hombro de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 33. Juan 1, 33. Y yo no lo conocía, decía Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? En su humanidad, no en su deidad, Jesús necesitaba todo el poder del Espíritu de Dios. Y en ese momento, no que no lo tuviera, pero como que se confirmaba que él era ungido para estar lleno del Espíritu, porque los siguientes 3 años serían su ministerio para culminar en la cruz y luego dejar testigos fieles que expandieran la realidad de las buenas nuevas. Jesús quita el pecado del mundo. Y para que él pudiera soportar todo lo que le iba a venir. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Permíteme, Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sí? Él venía a predicar las buenas nuevas de que Dios arreglaría el pecado del hombre para que el hombre, al aceptar eso, pudiera entrar al cielo, porque de otra manera nadie entraría al cielo, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa barrera tenía que quitarse, si no el cielo iba a estar totalmente vacío. Él fue el Salvador, que nos salvó de no poder entrar al cielo, sino irnos fuera de su presencia por toda la eternidad. Y él venía a decir: señores, yo vengo con un gran mensaje, yo arreglo el problema del hombre. Y vaya que si lo tenemos. Qué fácil es ver cuán grande es el problema del hombre. Se estaba hablando aquí del yo que contesta cuando es injuriado, el enojo, la lujuria, los celos, la intriga, el chantaje, la difamación, la mentira,
la gula, el orgullo. ¿Cuántos pecados tenemos? Y los traemos todos. Pícale tantito a cualquiera y luego salta. Y además algunos con gran alevosía y ventaja, inclusive el homicidio y el odio y la perfidia, tantas cosas, y todos los hombres lo traemos. Y se necesitaba un Salvador que nos salve de todo eso. Y bueno, Juan está viendo con claridad que el Mesías ha llegado. Él ve a esta paloma que viene sobre él, el Espíritu Santo, el primero de los invitados a la coronación del rey. Por eso en Juan está muy claro cómo Juan el Bautista les dice a los demás: no, yo no soy aquel que ustedes esperan. Después de mí viene uno de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa del calzado. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. La coronación se estaba llevando a cabo a ojos de todos al llegar uno de los invitados, de los grandes, de los grandes invitados importantes, el Espíritu Santo. En realidad, cuando la reina Isabel o cualquier reina pues invita a mucha gente a su coronación, porque bueno, tengo el compromiso de invitar al rey de España, invitar a los parientes de no sé qué, y es una gran pompa con mucha gente. Aquí se invitaba solamente a un grupo muy selectivo, increíblemente selectivo. Se estaba invitando a los personajes más importantes del universo, y uno de ellos estaba posándose sobre él el Espíritu Santo. La tercera cosa que vemos aquí es la llegada del otro invitado, la confirmación del Padre. Eso está en el versículo 17 y dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre aceptando o dando su bendición, su beneplácito de esta coronación. Faltaba este invitado, pero él se hizo notorio rápidamente y lo oyeron las personas que estaban ahí, y se complacía en la coronación de su Hijo, puro, sin mancha, sin imperfecciones, el Hijo de Dios, segundo en la deidad, Jesús mismo en su encarnación. Y que venía precisamente a quitar el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Claro que no. Y Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19, que dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, aquí el Padre tiene una frase que dice: este es mi Hijo amado.
agapetos es la palabra exacta, y se usa como la expresión de máximo amor divino, porque su Hijo, el Hijo de Dios, lo es todo en todos, sustentador, purificador, el principio y el fin. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen misma de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús mismo. Él es el Hijo que el Padre se complace en que sea coronado. Bueno, el Padre mencionó esta frase: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, en 3 ocasiones del ministerio público de Jesús. Lo hizo en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró en Mateo 17:15, y poco antes de la crucifixión, Juan 12:28. Vamos a leer el de Juan 12:28. Juan 12:28, que dice así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En Cristo habita toda la deidad, y es infinitamente superior a los ángeles. Hay personas que se ponen a adorar a los ángeles. No debe de ser, porque los ángeles nada más son servidores de Dios. Adora a Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Hebreos 1, 5 al 8, que dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó, ya me equivoqué, es el capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Aquí se habla del Padre, porque es precisamente la relación que Jesús tiene con su Padre. Que no entendemos plenamente eso de la Trinidad. Yo me acuerdo cuando fui a la escuela que me decían que 1 más 1 son 2. Y así aprendí un poquito de aritmética. 1 más 1 más 1 son 3. Pero
en el cielo la aritmética parece que es diferente, porque es un solo Dios en tres personas. 1 igual a 3. Bueno, no es la aritmética humana que yo tengo, pero así es, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿cómo? Un solo Dios, tres personas. Así es. Y ese Padre está en la coronación del Rey. Una relación familiar, especial, única, inseparable, perfecta entre ese Padre y ese Hijo, en donde hay una igualdad entre el Padre y el Hijo, porque uno son. Así la coronación del Rey se celebraba mientras todo el universo observaba la coronación. Como lo vemos nosotros en la televisión. Bueno, Dios tiene sus grandes televisores para que todos los ángeles, aún los demonios, vieran la coronación del Rey. Ese Rey venía a reinar físicamente a la tierra a través de los suyos, a desterrar para siempre al príncipe de este mundo y lo que este mundo y lo que este príncipe ha traído, que es el pecado, y quitarle la usurpación del trono de Dios en la tierra que Satanás ahora tiene temporalmente, porque 1 Juan 5, 19 dice, todo el mundo está bajo el maligno. Él es el Rey de este mundo en este momento, pero vendrá el día en que el Rey verdadero venga y tome su reino. Vino una vez, pero no lo reconocieron, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así mataron a Jesús, siendo el Rey de los judíos, siendo el absoluto Rey de reyes y Señor de señores de todo el universo. Pero regresará a reinar físicamente a la tierra. Y solo en este momento está reinando en el corazón de aquellos que lo aceptan como el Salvador y Rey de sus vidas. Fue pospuesto el reino por un tiempo, pero Él regresa. Y así termina la Biblia. El último versículo de la Biblia, Juan dice, sí, Señor, ven pronto. Él regresa a la tierra. Hoy Él está reinando en el corazón de los que le siguen, de los cristianos, de los que le han aceptado como el Salvador y dueño de sus vidas. ¿Lo has hecho tú? ¿Le has pedido a Cristo que sea el Salvador de tu vida? Que te salve de tu yo, que te salve de tu pecado tan tremendo que cometes constantemente y que Dios aborrece y que no permite, que no ignora para nada. Y por eso Él vino a la cruz, para lejos de ignorarlo, es pagarlo Él a tu favor, para que tú no lo tengas que pagar. ¿Cómo ves? ¿Has invitado tú a Cristo para que sea el Rey de tu vida, Salvador y Señor de tu corazón? Pues si no lo has hecho, es importante que lo hagas. Él regala vida eterna, Él regala vida abundante aquí en la tierra. ¿Qué esperas? Tómalo y empieza a gozar del gran obsequio del Rey. Así pues, esta noche yo quiero que tú hagas una oración conmigo, porque así es como pues le pides al Rey lo que tú deseas. Y le dices, Dios, dame, que yo pase contigo la eternidad. Regálame la vida eterna. Él la regala. Siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Vamos pues a hacer una oración pequeña,
Tú repítela conmigo. Cierra los ojos para que veas ahí adentro el quebranto de tu vida. Y repite conmigo en silencio la oración que tú le das directamente a Dios. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados para pedir perdón, porque mi vida ha sido una vida en donde el rey es yo. Y yo quiero ese cambio. Quiero quitar al yo y que seas tú el rey de mi vida. Que entres a mi corazón, que te sientes en el trono de mi vida, que me regales la vida eterna. Tú ya la pagaste en la cruz por mí, dámela en esta noche. Entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú sinceramente hayas hecho esta oración conmigo. Empieza una nueva vida, como si te hubieras bautizado. Morir, pasaste de muerte a vida, que es lo que dice Juan 5:24. El que cree en mi palabra ha pasado de muerte a vida. Y empieza una vida preciosa con un libro de instrucciones para que tengas una buena vida aquí en la tierra. Y después salga una vida mejor en el cielo con Él, entrando por la puerta grande al cielo, porque Él pagó todo por ti, no porque tú lo merezcas, para nada. Él pagó por tus pecados. Y ponte a empezar a leer la Biblia, el libro precioso para tu alma. Lee el Evangelio de Juan. Es el primer libro de la Biblia a leerse, porque habla de el gran amor de Dios por ti. Y cualquier pregunta que tengas, pues pregúntale a la persona que te invitó. O si no, a través de este medio, la semana entrante, aquí estamos, empezamos siempre un poquito de compartir y pues tráete tus preguntas. Dios no es un Dios de confusión, Él te da las respuestas. Ahí están, en la Biblia. Bueno, con esto terminamos el estudio de esta noche, invitándote para que el jueves que entra te vuelvas a meter y continuemos con lo que dice el Evangelio de Mateo. Entraremos en el capítulo 4, la tentación de Jesús. Jesús fue tentado. Lo vemos la semana entrante. Que tengas una buena noche, un buen fin de semana. Que Dios te bendiga.